gracias por estar aquí compartiendo un nuevo webinar y haciendo virtud de la necesidad, ¿no? A través de las conexiones a distancia, las conexiones telemáticas. Fijaros, hoy venimos a hablar sobre salud mental y cómo la situación actual afecta en este momento a la población en términos de salud o bienestar psicológico, pero sobre todo cómo prevemos que puede ser la evolución de todo el sufrimiento que ha podido ocurrir en los 2 últimos meses y que sin duda está ocurriendo. Y, a mí la situación actual me recordaba una película de los años 70. Los que tengáis más edad os acordaréis que en aquella época, en los años 70, se pusieron de moda películas catastróficas, ¿no? Había las de los aeropuertos, había una llamada Aeropuerto 78, Aeropuerto 79, Aeropuerto 80. Cada año salía una película en un aeropuerto donde era un avión que se estrellaba, era un avión que se incendiaba, eran catástrofes. El Coloso en llamas, ¿no? Era otra película también de la época. Y yo recuerdo de pequeño, pero no he sido capaz de encontrar el nombre, una película de estas de catástrofes en las cuales, además, Charlton Heston era uno de los actores que la protagonizaba. Creo que era una ciudad, podía ser Nueva York, donde había un terremoto y después del terremoto venía un incendio y después venía un huracán y cuando ya parecía que todo estaba normal venía el tsunami, ¿no? Entonces era como una concatenación de tragedias y yo lo recordaba, digo, porque es que de alguna manera estamos viviendo un momento parecido. Y es que, fijaros, todo esto que estamos sufriendo empezó hace 2, 3 meses siendo una crisis sanitaria, ¿no? Entonces nos decían, no, mira, te tienes que cuidar con las mascarillas, mantén la distancia de seguridad, cuidado con los contagios, porque estábamos únicamente en el elemento sanitario. A partir de ahí nos confinaron, se paró la economía y entramos en el terreno de la segunda amenaza, que era la amenaza económica, ¿no? Los ERTES, los despidos, el turismo paralizado, y vino la segunda amenaza, ¿no? Y yo, como en aquella película que ya consideras, dice, bueno, ya tenemos la sanitaria, tenemos la económica, y sin embargo nos damos cuenta de que viene una tercera amenaza, que es la amenaza psicológica, ¿no? Que es la amenaza del impacto en las personas de todo lo que ha pasado o todo lo que puede ocurrir. Y tengo recogidos, aquí he hecho acopio de información de diferentes medios o organismos, universidades, y algunos datos muy significativos. Por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid hace un mes estuvo hablando o presentó un informe en el cual decía que cerca, leo literal, cerca de 10 millones de personas en España, cerca de 10 millones de personas pueden verse ante la necesidad de recibir apoyo psicológico. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. La Universidad Oberta de Cataluña dice: la salud mental del 46% de los españoles está en riesgo por la crisis del coronavirus. Diferentes medios de comunicación nos hablaban de que la ONU alerta de una crisis psicológica masiva por la pandemia si los países no toman medidas. Os digo algunas más. La Vanguardia: los psicólogos atienden 3 veces más casos de ansiedad por el impacto del confinamiento. Y una que me ha llegado hoy, que ha sido un estudio conjunto que hace la Universidad del País Vasco, Barcelona, Murcia, la Universidad Miguel Hernández, Granada y la UNED, con unos datos, la verdad es que aterradores, ¿no? Porque a través de un estudio de salud mental, de prevalencia en la sociedad actual, habla de que el 43% de la población tiene rasgos de depresión, el 46% considera que tiene una situación de malestar psicológico general, y que al 76% de la población le está haciendo un daño a más sin precedentes la situación de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a no saber hacia dónde vamos o qué es lo que nos vamos a encontrar próximamente. En este sentido, pues en Factum quisimos pues solidarizarnos desde el punto de vista, siempre trabajamos con personas. Factum es el acrónimo de factor humano, o sea, no nos resulta nada nuevo, no es ajeno a nosotros la condición humana, pero sí de alguna manera lo era la condición psicológica, la condición de la salud o del bienestar emocional. Y bueno, pues nos propusimos poner en marcha una iniciativa que pudiera dar este soporte a nuestros clientes y además pues poner en valor pues los medios que tenemos para llegar a diferentes sectores de la población y comentar, hablar con ellos las expectativas o la previsión de salud emocional, que es lo que nos vamos a encontrar. Yo he querido invitar hoy a tres personas, a 3 profesionales, y cada una de ellas tiene su razón de ser. No es casualidad que estén Elisa, Silvia y Merche aquí con nosotros. Fijaros, en el caso de Elisa, y aprovecho para presentarla, Elisa Moreno Concejo
psicóloga, forma parte de FREMAP, experiencia clínica en la parte de FREMAP, de la elaboración de programas de salud emocional, es autora o coautora, y luego veréis, de la guía de bienestar emocional, que además pone al alcance o a disposición de todos vosotros. Colabora en prevención de riesgos psicosociales, forma parte del grupo de apoyo emocional en momentos excepcionales, y esa es sería la parte de FREMAP, la pata de FREMAP de Lisa, porque luego tiene otra parte dentro del Colegio Oficial de Psicólogos, lo cual le otorga además un rol más institucional, porque es miembro del grupo de salud laboral que presta servicios a los colegiados a través del denominado punto de información, del que nos va a hablar luego Elisa. Elisa, por lo tanto, en este escenario que estamos viviendo, es el pilar de la prevención, de cómo podemos prepararnos a lo que está por venir. En segundo lugar, quise invitar a Mercedes Rodríguez del Castillo, porque Merche es psicóloga sanitaria, además con una amplia experiencia, es licenciada en psicología con la especialidad de clínica, experta en inteligencia emocional, máster en psicología infantil, hipnosis ericksoniana, técnico superior en prevención de riesgos psicosociales, y bueno, pues con bastantes años de experiencia, y Merche viene a representar aquí lo que es la intervención. Lisa sería la prevención, Merche sería la intervención, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante un caso manifiesto de alteración emocional o de algún problema mental? Y la tercera persona, que inicialmente no estaba prevista y que insisto otra vez en agradecerle enormemente que esté aquí con nosotros, estaba prevista que viniera Silvia de la Loma, la directora de prevención de riesgos laborales del Grupo Santander, del Banco Santander. Ayer, en el último momento, pues tuvo que disculparse porque le había surgido un tema personal y no podía estar hoy. Y Silvia, que es responsable, bueno, empiezo por el currículum académico: diplomada en relaciones laborales, máster en prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, higiene industrial, licenciada en ciencias del trabajo. Creo que estás estudiando un doctorado ahora en Derecho también, Silvia. Sí. Y además, en la parte profesional, es responsable de lo que serían riesgos laborales dentro de EY, ¿no? Una de las Big Four, una de las grandes cuatro compañías denominadas Big Four. Silvia, ¿qué representa? Silvia representa la vuelta a la normalidad. Silvia representa el volver a madrugar, el salir de casa, el coger el autobús, el metro y saludar, meterte en un ascensor, que yo estaba en el ascensor de Iguay a las 9 de la mañana. Sí, meterte Tremendo. en el ascensor junto a todos los que suben a trabajar, y es la vuelta a la normalidad. Entonces, como os digo, tenemos tres versiones, que es la prevención Elisa, la intervención Mercedes y la vuelta a la normalidad, que es Silvia. A mí me gustaría lanzar una primera pregunta, si queréis, por el orden en que me la contestéis, porque es una pregunta para las tres, por el orden en que os he presentado. Elisa, es ¿cómo estamos en términos de salud mental? ¿Cómo está la sociedad española ahora mismo? ¿Es cierto este sufrimiento latente que existe, Elisa? Sí, desde mi experiencia y por lo que tú has dicho, trabajo en el marco de la prevención, pero también trabajo en el marco sanitario, porque estoy atendiendo a personas que están de baja por cuestiones de ansiedad, depresión, pero personal activo, ¿no? Entonces, cómo está la sociedad, pues yo diría que estamos mal. Primero porque tenemos mucha inseguridad. Segundo, porque hay mucha incertidumbre a qué va a pasar. Y tercero, porque nunca nos hemos visto en una situación como de estas características. Y toda la previsión que teníamos hace 4 meses, que ya teníamos casi planificado nuestro año, se nos ha venido abajo, y es como que el terreno que pisábamos se ha derrumbado. Yo creo que estamos en una situación en la cual es necesaria la ayuda de los psicólogos o de personas que están cerca de la salud mental. Y yo no diría todos, pero sí una población muy alta tiene esa necesidad. No sé Mercedes. si ha respondido a la pregunta. Sí, perfectamente, Elisa. Gracias. Bueno, pues yo creo que más de lo mismo, de lo que ha dicho Elisa. Yo lo que puedo hablar o aportar, aparte de lo que ya ha dicho, por supuesto, es
también en mi trabajo, ¿no? Que trabajo directamente con personas con las que ya traían, ya estaban con alguna patología, pues esto a estas personas les está suponiendo una retraumatización, ¿no? Y como ir hacia atrás un poco en el proceso. Aparte de todo lo nuevo que está surgiendo, las personas que ya estaban con algún trastorno o con algún malestar están también empeorando por esta situación. Entonces, hace mucha falta, o sea, más que nunca. De hecho, la OMS está advirtiendo ya, está diciendo que el siguiente paso al paso sanitario es el paso a dotar a los gobiernos de ayuda para abordar toda esta parte psicológica, ¿no? Que está empezando, pero que va a seguir, porque de hecho el trastorno de estrés postraumático tarda unos meses en desarrollarse. Entonces sí, claro, que hace falta a nivel preventivo y a nivel de también empezar a recuperar todo lo que hemos perdido, ¿no? Con personas con las que ya veníamos trabajando. Bien. Silvia, ¿qué información tienes de los trabajadores de EY? ¿Tenéis constancia también de estos términos? Sí, totalmente. Yo creo que desde que empezó todo esto en el mundo empresarial, pues teníamos dos cosas muy claras, muy definidas. Uno era el tema de la situación sanitaria, del tema del coronavirus, el miedo a la exposición, el miedo al contagio, lo que estábamos hablando, ¿no? La incertidumbre, el miedo. Y luego también un factor muy importante, un exceso de información en la televisión, en los periódicos, información a veces contradictoria incluso, ¿vale? Sí. Y luego se nos añadió, en nuestro caso, el tema de una decisión de firma que era teletrabajar. Nosotros veníamos haciéndolo en el pasado de una forma natural, pero con una serie de limitaciones, pero de repente nos vamos a un escenario en el que nos levantamos una mañana con un protocolo establecido y tuvimos que mandar a toda una oficina de Madrid a teletrabajar, con lo que ya sabíamos de lo que suponía el teletrabajo en cuanto a aislamiento, falta de pertenencia a la empresa, y luego todo esto le añades la gestión de niños, familias en casa. O sea, yo creo que cada uno a nivel individual, en cada uno de nuestros hogares, de todos nuestros profesionales, hay una situación totalmente diferente y que habrá que ir tratando muchas veces de forma individual y otras veces de forma colectiva. Pero sí que es verdad que nosotros hemos hecho un cuestionario a todos nuestros profesionales para saber en qué situación estaban y para poder protegerles, ¿vale?, de esta situación e intentar cuidarlos al máximo posible. Pero sí, efectivamente, si queréis por contaros un poquito la experiencia que tuvimos en el inicio, que yo creo que es interesante para ponernos un poco en contexto, lo que hicimos en cuanto al tema de la exposición al coronavirus y toda la parte sanitaria fue poner médicos a disponibilidad de todos los empleados, teléfonos de asistencia, acordaros que estaban colapsados todos los teléfonos de las comunidades autónomas, se fueron ampliando, pero de inicio estaban colapsados y la gente necesitaba saber, Silvia, tengo fiebre, ¿a quién puedo llamar? ¿Qué hago? ¿Qué conducta tomo? ¿Vivo con mi familia? Bueno, pues al final establecimos una red de médicos a través de varios partners que trabajaban ya con nosotros y dejamos un teléfono abierto. Un teléfono abierto pues para que la gente nos pudiera consultar, porque muchas veces solamente querían oír a una persona de la empresa que les estaba escuchando y que te iba a dirigir, porque nadie tenía la respuesta realmente, ¿no? Y era un mensaje, yo creo, a nivel de informativo, de protección, de tranquilidad, ¿no? Y que la gente vio que había un protocolo por detrás que no se improvisó, que estaba totalmente tasado y que en cuanto hubo un caso positivo, se activó. Y así lo íbamos a hacer en todas las oficinas a nivel de España, ¿vale? Y luego en la parte de teletrabajo, que como os decía, teníamos la experiencia previa, porque ya llevábamos pues desde 2017 más o menos teletrabajando, siempre desde el marco preventivo, siempre decíamos, por favor, que no sea más de un porcentaje de la jornada, que esto no es atestado, no sabemos cómo va a afectar en la salud de los trabajadores. Si nos pasamos de ese límite, va a llegar un momento que la gente se aísle, pierda el contacto, la sensación de pertenencia, que parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? Sentirte parte de la empresa, que la empresa te cuida, que tienes un equipo de trabajo, que compartes, ¿no? Y nuestro modelo de trabajo más todavía. Y bueno, pues pasamos a ese 100%.
y empezamos a montar un montón de actividades para que la gente perdiera ese aislamiento y ese compromiso. Pues actividades que luego os comentaré, pero actividades para que la gente estuviera en contacto continuo, todo continuo. Y luego, sobre todo, lo más importante, tener las herramientas. Al final, unas jornadas tan grandes teletrabajando, si no tienes las herramientas y de repente no te funciona el team, no te funciona o sea, llega un momento de frustración de decir, es que no, encima no puedo, o sea, no estoy preparado, ¿no? Y yo creo que ahí tuvimos un input muy bueno porque ya llevábamos haciéndolo mucho tiempo y ha generado confianza en las personas, en lo que se basaba el teletrabajo, en la confianza de los equipos, ¿no? Que hay que resaltar tantas veces, pues que la empresa confíe en sus profesionales, pero que el profesional tenga la confianza, ¿no?, en la empresa, en que va a estar ahí y le va a dar un Sí. soporte. Es importante, fíjate lo del aislamiento, algo que yo he descubierto últimamente son personas que tienen grabados vídeos en YouTube donde ellos se graban estudiando o se graban trabajando en silencio, y para evitar esa sensación de aislamiento tú puedes descargarte el vídeo de una persona que está 3 horas estudiando con rotulador, subrayando, lo que sea, simplemente por tener esa sensación de que le tienes al lado. Elisa, antes te iba a preguntar, pero antes de preguntarte, quiero recordar a los asistentes que pueden preguntar, tienen tienen en el menú la opción de preguntar. A mí me llegan las preguntas y yo se las transmitiré a los 3 participantes en general o a quien vosotros me digáis, pero que no dudéis en participar, lo digo a todos los asistentes. Elisa, antes hablaba de las guías, ¿cómo os estáis preparando? ¿Qué estáis haciendo vosotros para ayudar a la población a reincorporarse a esa denominada eufemismo ese de la nueva normalidad? Sí, mira, nosotros hace 2 años ya habíamos puesto una guía que es una guía de bienestar emocional antes de que todo esto Mientras vas pasara. hablando, voy a ir compartiendo en pantalla la guía, si te Vale, parece. vale. En esa guía está avalada también por el Colegio de Psicólogos, por la información que tiene, y esa guía su intención era la promoción de la salud en general, tanto de trabajadores como de cualquier otra población. En esta guía participaron todos los técnicos de prevención de FREMAP, participamos y lo llevamos más pues la responsable de coordinador de Madrid y Castilla-La Mancha y yo como psicóloga. ¿Por qué surge esa guía? Esa guía era un poco el dar a conocer a una población en general lo que eran las emociones, ponerlas nombre y ver de qué manera lo podemos, digamos, ubicar a nuestro día a día, no solamente al día, insisto, laboral, sino también al día a día familiar y social. Nos dimos cuenta previa a la guía, nos dimos cuenta en unos seminarios divulgativos que dábamos a empresas, nos dimos cuenta de, permitirme la expresión, el poco conocimiento de dar nombre a nuestras emociones, ¿no? A veces lo enmascarábamos pues es que estoy mal, pero ¿qué es estar mal? ¿Cuál es la emoción que tienes? El rebuscar y poner el nombre a la emoción costaba mucho. En esta guía habla mucho de las emociones, de hecho hay unos vídeos a los cuales se pueden acceder para ver la expresión física de la emoción y también pues un poco el reconocer en otros esa emoción. También vimos un poco la necesidad de hablar sobre los pensamientos, una situación que me produce y cuál es mi diálogo interno. Y en esa guía también habla de los pensamientos, de qué manera nos puede condicionar en nuestra conducta o en nuestro comportamiento. Fue una guía y es una guía de divulgación y es una guía de apoyo para cualquier población, ¿no? Entonces puede tener acceso cualquier persona, es una guía que está en el canal de prevención de FREMAP. Eso es antes, estamos hablando de un periodo de antes, pero ahora en el durante, cuando se urge el estado de emergencia, pues se crea la necesidad, obviamente, de cómo enfrentarme a una situación como un COVID-19 que nos ha desenmascarado en todos los ámbitos. Se crean también guías para el afrontamiento al COVID, en el cual, esta no la tenemos ahí, pero en el cual hay como acceso a diferentes cuadernillos en función de la situación. Me explico. Si yo estoy en un teletrabajo
donde mi actividad lo hago en mi casa yo sola y no tengo a ningún familiar, ¿de qué manera eso me puede afectar? En esa guía se explica y se dan como píldoras y como un cuaderno en el cual puedes acceder para una serie de preguntas que te va haciendo para que vayas trabajando de una forma más introspectiva. Entonces, en esa sí que ha tenido muy buena acogida y además fue una guía que también se hizo de carácter interno. Eso lo hicimos para las empresas, pero también la hicimos de carácter interno. Y ahí participamos todo un equipo de psicólogos que dispone FEMAP, que somos 10 psicólogos a nivel nacional en diferentes ámbitos, tanto ámbito recursos humanos, prevención, sanitario, con lo cual es muy rico en su desarrollo. Y ahora en el posterior, que es otra guía que va a salir muy próximamente, y me decían que entre esta semana y la semana próxima, en la cual es una guía sobre pautas un poco de la reincorporación al trabajo. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre nos hemos situado en el antes, en el durante y en el después. Y en este caso, todavía más. Luego, Elisa, si quieres, al final comentamos cómo se puede acceder a esas guías, que además siempre desde el primer momento has dicho que están disponibles para todo el mundo. He estado enseñando una. Merche, yo creo que uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado, dejando al lado los casos más dramáticos de los duelos, donde se ha perdido, no ha sido mi caso afortunadamente, pero quien haya podido perder a un familiar, ha sido la conciliación, el teletrabajo, decía Silvia, los niños, el ocuparte de sus tareas en casa. Yo tengo niños pequeños, Silvia, me consta que tú también, y Mercedes, tú a lo mejor un poquito más mayor el tuyo. Ya, pero, un poquito mayor, sí. Pero también lo tienes. Hace un par de semanas tenía una reunión con un cliente, era una mujer de una compañía de seguros, y mientras hablaba conmigo tenía a su hijo detrás haciendo los deberes, ¿no? Y la verdad es que me parecía a mí, desde mi punto de vista, al otro lado de la pantalla, me parecía entrañable estar hablando de trabajo y el niño detrás haciendo los deberes. Y de vez en cuando llegaba su madre, le decía mamá, y le preguntaba, pero claro, luego hay que vivirlo desde el otro lado, ¿no? La que tiene que estar a la vez, la persona, en este caso era una mujer, tiene que estar a la vez atendiendo al niño que le tienes a la espalda y al trabajo que lo tienes de frente, ¿no? Merche, ¿cómo se concilia eso? ¿Cómo se vive? Pues, tiene que ser terrible, ¿no? Y una de las fuentes principales de estrés. Bueno, yo trabajo, actualmente estoy trabajando con la media de personas con las que estoy trabajando, son mujeres, casi todos son mujeres, que tienen niños pequeños y bueno, pues están viviendo algo, estamos viendo escenarios totalmente nuevos, ¿no? En ese sentido. Entonces, por un lado, sí que, por decir cosas positivas también, ¿no? Por un lado, están viendo o están agradeciendo también el hecho de poder pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? De poder estar más tiempo con sus hijos, de dedicarle más tiempo. Pero claro, por otro lado está surgiendo el problema de cómo, porque mucha gente está diciendo que teletrabajando está echando más horas, ¿no? Ahora está trabajando más desde casa que trabajaba cuando iba a la oficina. Aparte de que también estás las 24 horas del día con tus hijos. Entonces, están surgiendo problemas a nivel interno de familia, ¿no? Pues problemas entre el padre y la madre, cómo se reparten las tareas, cómo se reparten el cuidar a los hijos. Y si a todo esto le añadimos que yo creo que es desde la parte clínica, ¿no? Yo lo primero que estoy trabajando con mis pacientes es bajar la intensidad emocional, ¿no? Porque ahora mismo nuestras amígdalas están a tope, ¿no? Están en hiperalerta. Entonces, claro, nuestros hijos se van a regular emocionalmente a través de nosotros, sobre todo los niños más pequeños. Por eso es fundamental trabajar la autorregulación emocional en los padres, porque los hijos van a estar lo bien que vayan a estar los padres. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? El trabajar pues, con técnicas de mindfulness, con ejercicios diferentes de expresión emocional, la escritura, trabajar la autorregulación emocional. Porque cuanto más estresada o más sobrepasada esté por la situación, peor voy a conciliar el poder manejar a mis hijos. Y yo creo que ya también estamos entrando
estamos empezando a ser más tolerantes con todo eso, ¿no? O sea, Silvia, por ejemplo, decía, tiene un niño pequeño, ¿no? Pues en cualquier momento se puede abrir la puerta y a mí me pasa con mis pacientes, ¿no? Que la madre de repente dice, ¿quieres cerrar la puerta que estoy en sesión? No pasa nada, ¿no? Es como vamos a normalizar todo eso, que son niños y bastante estrés tienen ellos ya encima, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos empezando a normalizar todo eso que antes era impensable. Y bueno, y Sí, para resumir, la autorregulación. O sea, es súper importante en este momento la autorregulación emocional porque la regulación de los niños depende de la regulación de los padres. Es así. mira, en este estudio multiuniversitario del que os hablaba al principio, que ha salido hoy, eh, dice que el 47% de los participantes constata un aumento de sentimientos de irritabilidad y enfado. Mm. 47%, ¿no? Y tiene que ver precisamente con Sí, esa situación de estrés. claro, Y es un enfado que cuando estás confinado en casa lo proyectas a casa, ¿no? A lo que tienes alrededor, ¿no? completamente, claro. No tienes la opción de ir a desahogarte, ¿no? Mm. Silvia, antes estabas hablando en el caso de EY, cómo habéis manejado hasta el momento hasta aquí, ¿no? ¿Cómo estáis Mm, preparando la vuelta? Silvia, ¿qué os esperáis encontrar? Entiendo hay una parte sí, sanitaria que estará cubierta, de distanciamiento, mamparas, mm, EPIs, sí. Bueno, pero el toda, resto, toda esa parte estamos trabajando un equipo de prevención con el apoyo de compañeros, porque claro, todo esto no es nuevo para todos. Y bueno, creo que estamos haciendo un gran trabajo y lo que hablamos más de la parte psicosocial, ¿no? De gestionar los comportamientos, ¿no? A día de hoy estamos haciendo muchas actividades para ese compromiso y esa confianza, ¿no? Que hablaba antes. Pues hemos hecho durante el confinamiento actividades desde cenas solidarias, donde todo el mundo colgaba sus vídeos, se aportaba dinero a las familias que estaban en una situación, bueno, pues precaria. Hemos lanzado retos, tener en cuenta que nuestra población también es muy joven. La edad media de nuestra compañía es entre 30 y 32 años, si no recuerdo mal. Pues bueno, han jugado con el TikTok, que yo no he conseguido todavía darme de alta, pero bueno, la cena solidaria, han hecho incluso un teatro, me consta, ¿no? Una cadena de favores. Y bueno, y ahora Mm. la vuelta hay que replantearla porque las oficinas van a estar preparadas, pero nuestros comportamientos tienen que cambiar. Y aquí hay que apelar sobre todo a nuestra responsabilidad, a la integridad como personas y como profesionales, ¿no? Y tener en cuenta que cualquier conducta individual afecta al conjunto de los profesionales y afecta a tu familia. O sea, es importante que la gente sea consciente de la situación que vamos a vivir y cambiar comportamientos en las oficinas y en los entornos de trabajo donde tengamos que realizar esos trabajos. Seguramente haya que cambiar la estrategia de las empresas y dar un giro en esto del teletrabajo y esos límites que poníamos al principio, ¿no? El teletrabajo estaba bajo la voluntariedad, la posibilidad de una marcha atrás, pero ahora a lo mejor hay que cambiar esa estrategia de las empresas y trabajar en esos nuevos modelos de trabajo. Nosotros ya lo sufrimos o lo vivimos con un cambio de modelo de trabajo. No sé si conocéis nuestras oficinas, trabajamos en open space, no usamos papel, ya estábamos muy digitalizados y se quitaron los despachos, que fue una de las cosas más agresivas, por decir, de cambios de modelos. Imaginaros el típico abogado, ¿no? Que tenía su despacho y cuanto más grande, pues esa sensación de territorio, ¿no? Y de poder, todo eso lo cambiamos en el pasado y se hizo mucho trabajo de información, de formación, de workshop, para que la gente entendiera que iban a cambiar las formas de comunicarnos, las formas de liderar los equipos. Y yo creo Mm. que ahora nos vamos a enfrentar a otro cambio muy importante y vamos a tener que trabajar desde los recursos humanos en compañía pues de los psicólogos, ¿no? Y de las personas que conocen bien las conductas humanas en estas situaciones y trabajar para que ese cambio, ese nuevo modelo, esas nuevas estrategias de empresas, pues se hagan de una forma fluida y la gente lo entienda, porque hay que entenderlo para poder adaptarte. Y creo que tenemos ahí en recursos humanos, en todas las empresas, un trabajo por delante muy importante. Y bueno, pues habrá que estar a la altura y tener que estar acompañando a todos los empleados que están esperando las respuestas, porque la gente no sabe.
¿Qué va a ocurrir? Gracias. Elisa, en vuestro caso, los manuales no hacéis distinción de edad ni de sexo a quién van dirigidos los manuales, pero es verdad que yo también lo he visto reflejado que los jóvenes manifiestan unos síntomas más marcados, por lo menos en la parte de irritabilidad, y las mujeres, hablo de diferentes estudios, ¿vale?, que se han estado haciendo, y las mujeres también manifiestan un mayor acceso a estados melancólicos. No quiero usar la palabra depresión, no quiero usar en términos médicos. ¿Vosotros también prevéis que esa atención, esa intervención debería ser diferente entre por sexos, por jóvenes, mayores, gente que trabaja, los que no trabajan, o crees que afecta por igual a toda la sociedad? Yo creo, y avalando un poco lo que son las diferencias individuales, pues depende de cada uno, y yo creo que no depende de género. Yo ahí, a lo mejor la diferenciación en cuanto a jóvenes y mujeres, jóvenes no se han visto en una situación, a lo mejor en ningún momento de su vida de estas características, pero que probablemente en otro tipo de duelos o otras cosas sí que las han vivido, pero tienen como menos experiencia, por así decirlo, si lo queremos comparar con el adulto, ¿no?, con la persona más mayor. Pues parece que no, pero las heridas también nos van haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, a lo mejor la problemática de las personas más jóvenes pueden ser eso, que acaban casi vienen de un mundo en el que todo está hecho y ahora pues se ha caído y lo tenemos que volver a reconstruir. Las personas mayores a lo mejor tienen esa resiliencia, ¿no?, para superar esas circunstancias, y de todas las circunstancias malas que han tenido se han hecho más fuertes. Eso sería. Lo de mujer o no mujer, yo creo que también un poco en el tema de la salud mental, pues a lo mejor las mujeres tenemos más facilidad a la hora de expresar qué es lo que nos pasa, o no nos da tanta vergüenza ir a un psicólogo. Sin embargo, bueno, pues a los hombres les da un poquito de reparo, porque todavía tenemos ahí un poco la etiqueta de que ir al psicólogo es aquellos que están locos. Y yo creo que ahora hay que decir que esa etiqueta hay que borrarla, porque desde luego el que tiene que acudir al psicólogo es el que ve que sus recursos no le permiten afrontar la situación que está viviendo en este momento. Sí, No sé si he fíjate, respondido. sí, y estaba buscando por qué te hacía esta pregunta, y es en este estudio que, insisto, me ha llegado hoy, en el que participan la Universidad del País Vasco, Universidad de Barcelona, Universidad de Murcia, Universidad Miguel Hernández, Granada y la UNED, y una de las conclusiones del estudio es que el 46% de los encuestados afirmó haber experimentado malestar psicológico, y ha sido mayor en personas que se han visto afectadas por la enfermedad, grupo 1, las mujeres y los más jóvenes. Son como Sí. los tres grupos que más han visto afectado o aumentado ese malestar psicológico. Merche, de todas las situaciones que uno se puede enfrentar, desde el duelo por la pérdida de alguien, las tensiones familiares con el confinamiento, la pérdida de futuro por la pérdida de empleo también, ¿cuál crees que va a ser el más común, el que más te vas a encontrar tú en tu consulta? Pues hombre, yo creo que las dos preocupaciones mayores son el miedo a enfermar, ¿no?, miedo al contagio, aunque es verdad que hay grupos de riesgo, pero el miedo, como todos sabemos, es una emoción muy potente y se contagia, ¿no? Es una energía. Yo no sé si habéis experimentado cuando los primeros días, sobre todo las primeras semanas que íbamos al supermercado, aunque tú fueras tranquila, aunque tú respiraras, se contagiaba, ¿no? Esa sensación de pánico se contagiaba. Y ese es el primer miedo, o sea, si lo vemos en la escala de necesidades básicas, la seguridad es la primera, ¿no? Entonces, ese miedo está ahí latente, ¿no?, por así decirlo. A lo mejor a un nivel más inconsciente está el miedo al contagio. Y a un nivel más consciente, a un nivel más racional, está el miedo, y más generalizado, el miedo a la situación que nos enfrentamos, ¿no?, a la situación económica, a tener parado mi negocio, a no poder prosperar. Entonces, hoy por hoy yo creo que ahora mismo lo que más está generando malestar a nivel psicológico
es la incertidumbre, el no saber, ¿no? El futuro. Merche, te El pregunto miedo al también a ti, ¿y qué haces ante esa desazón que le produce a una persona el no ¿Qué tener hago, perspectiva de futuro? ¿Qué haces? ¿Cómo lo abordas? qué hago yo, dices, Sí, sí, en mi ¿qué se puede trabajo hacer o desde la qué intervención aconsejo? psicológica, la intervención clínica? Vale, yo te puedo decir lo que estamos haciendo actualmente, que seguramente a lo mejor Elisa también lo están haciendo, porque esto ha sido una iniciativa a través del Colegio de Psicólogos y de la Asociación de MDR a la que yo pertenezco. Hemos generado un voluntariado, ¿no? Para que se activó desde el principio, nos han dado formación específica en actuación en emergencias y hemos venido trabajando con personal, ahora mismo el personal con más riesgo, ¿no? Que es el personal que está en primera atención, ¿no? El personal sanitario, los cuerpos de seguridad, los limpiadores de los hospitales, conductores de autobuses, o sea, los que están haciendo que esta ciudad siga funcionando. Y ahora mismo lo que es fundamental trabajar con esa población, y va a ser fundamental trabajar con el resto de la población, es el trauma, digamos, el trauma agudo, ¿no? O el estrés agudo que estamos viviendo, en mayor o menor medida, pero todos lo estamos viviendo. Porque digamos que el estrés agudo es el paso anterior a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Entonces, a nivel preventivo, lo que podemos hacer y estamos haciendo ahora es trabajar directamente, reducir esa activación emocional, que lo estamos haciendo con personal sanitario, ya te digo, pues, con distintas técnicas, ¿no? Pero es fundamental reducir de primeras ese nivel de activación que tenemos tan elevado. Si queréis añadir, o sea, Sí. sí. Sí, yo añadiría también que es un poco como ayudar a esa persona a reestructurar sus valores, porque todos sus valores se han venido abajo y todos sus principios se les ha venido abajo. Pero también trabajar desde de la parte de para qué te puede servir esto que estás viviendo, para qué, un poco para ir mirando hacia adelante, en lugar de quedarnos tanto en el atrás, en el trauma. Y sí hay que trabajarlo, el trauma, porque es en el momento actual, pero tenemos que abrir como vías a futuro para qué puedo hacer con todo esto que yo estoy viviendo. Comparándolo también con circunstancias personales de qué me ha pasado en el pasado y cómo he podido salir de un duelo, de un ser querido, de una enfermedad o de otras cosas. Entonces, si lo has sido capaz antes, ahora también eres capaz. Lo que pasa es que tenemos que elaborar cuál es la ruta que vamos a continuar, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista. Sí, efectivamente. De hecho, el siguiente paso a bajar la activación es ahora conecta con recursos, claro. Gracias, Elisa. Silvia, ¿contempláis que os encontréis con que llegue el momento de volver y alguien que se siente incapaz de volver, que por miedo no quiera volver? ¿Lo contempláis? ¿Qué pensáis hacer? ¿Cómo vais a actuar? Totalmente. Ya hemos enviado una primera encuesta a todos los profesionales para testear un poco la situación de cada uno y qué es lo que tiene y lo que le gustaría, ¿vale? Porque para tomar una estrategia u otra tenemos que saber también en qué entorno nos movemos y nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones, seguro, estoy totalmente convencida. Bueno, nos ha pasado a nivel individual. Yo, como decíais antes, tengo un niño de 2 años y cuando abrieron la veda para poder salir, yo no salí de casa. Me costó 10 días más asumir la situación de que podía bajar con él a la calle y veía por la terraza a otros niños. Yo le había dicho, no hay nenes, no podemos ir, pero ya empezaba a haber nenes. O sea, me ha pasado a mí y me imagino que le pasará a mucha gente, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona. Yo creo que también va a haber ahí diferencias según el territorio en el que vivas. Porque está viviendo de otra manera. Enfrentarte ahora mismo al transporte público en Madrid, por ejemplo, y es una opinión personal, totalmente, creo que es un factor añadido. O sea, no es lo mismo que tú te montes en tu coche, que vayas por la carretera de la playa a tu oficina, que te tengas que enfrentar a una ciudad como Madrid. Creo que hay unos factores importantes y que tenemos que también tener en cuenta, que no va a ser lo mismo, yo creo, dependiendo dónde vivamos.
Pero vamos, Bien. es una percepción personal porque no hemos llegado a ese nivel de análisis todavía. Oye, recuerdo a los asistentes que tienen la posibilidad de hacer preguntas cuando quieran. Tienen en el menú, deben de tener algún lugar donde dice preguntar y pueden chatear, pregunta, yo lo leo y yo lo transmito. Al inicio de todo esto yo leí un artículo que luego lo utilicé en otro webinar de un periodista del país, no recuerdo el nombre, y el título del artículo que escribió era "Éramos felices y no lo sabíamos", ¿no? Mucho del malestar que vivimos tiene que ver porque se derrumba esa, desde mi punto de vista, odiosa zona de confort, ¿no? Sí. Es un concepto que, bueno, al que mucha gente se acoge y yo en mi caso soy de los que reniega, ¿no? Del concepto zona de confort. Más que zona de confort es de los hábitos, ¿no? De una vida que tienes construida, de una vida que conoces y que de repente se te viene abajo, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta esto a una persona? El que de repente tenga que rehacer hábitos, tenga que rehacer relaciones, el que tenga que su día a día, los procedimientos, el transporte, ¿no? Teníamos todo automatizado. Eh, ¿Cómo afecta esa pérdida de... Es que no quiero usar la palabra zona de confort, porque os digo que yo soy contrario a esa palabra, pero bueno, a lo establecido. Contestadme cualquiera, que me están llegando alguna pregunta. La que queráis, Merche, Bueno, Silvia. a mí me viene la imagen que desaparece el suelo, ¿no? O sea, literalmente es como no tienes suelo en el que sostenerte. Y mucha gente lo experimenta así físicamente, ¿no? Es como que ahora, ¿qué me sostiene? Pero bueno, toda crisis trae, ¿no? De hecho, la palabra crisis tiene detrás la palabra oportunidad, ¿no? Vivíamos, sí, esa zona de confort o esa comodidad, como tú dices, pero vivíamos muy en automático, ¿no? Yo lo veo, yo trabajo con mindfulness, es una de mis principales herramientas de trabajo, y es que vivíamos en automático, ¿no? Como dando por hecho tantas cosas. Yo recuerdo en una de las sesiones, ¿no? Que uno de los ejercicios que hacíamos es dar las gracias. Recuerdo un chico que estaba en el grupo que dijo, "Pero yo, ¿por qué voy a tener que dar las gracias por tener luz en casa? Pues eso, le daré las gracias a mí, que yo pago las facturas", ¿no? Era como, eso lo doy por hecho, ¿no? Abro un grifo y sale agua, pues, ¿qué voy a tener que agradecer? ¿A quién voy a agradecer? Entonces, nos falta mucha parte espiritual, y no hablo de religión, ¿eh? Cuidado, no es religión, pero esto también nos está poniendo de frente el despertar. Yo creo que es una oportunidad para despertar y empezar a no dar por hecho, ¿no? Tantas cosas. Yo recuerdo el primer día que nos dejaron salir, que yo salí con mi hijo a las 8 de la tarde, porque él ya es mayor, a caminar, y era una experiencia nueva. O sea, yo miraba al cielo, miraba a la gente, era como volver a nacer, ¿no? Una sensación. Entonces, yo quiero poner aquí una parte positiva a todo esto, ¿no? Y es como, esto es una oportunidad para despertar, ¿no? Y empezar a ver todo lo que no veíamos y empezar a agradecer todo lo que dábamos por hecho, que ahora no lo es tanto, ¿no? Mm. Sí, yo añadiría también un poco a Mercedes, ¿no? Y estoy de acuerdo con Antonio en relación a lo de la palabra esta de mi caja de confort. Yo creo que como caja de confort es más mi caja que yo controlo, que yo manejo y que yo me siento a gusto. Me quedo con eso, pero no es una caja de confort, es más a veces una caja de disconfort. Entonces, Sí. ¿cómo? Pues, ¿qué nos ha pasado? Pues que de repente todo lo que teníamos lo hemos perdido, y yo creo que hemos vivido un duelo. Hemos vivido lo que es el efecto sorpresa, lo que es pasar por la tristeza, por la rabia. Hemos pasado por todas las fases del duelo y ahora estamos en una pequeña aceptación de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso porque, pues eso es lo que decía, los jóvenes no han tenido muchas experiencias negativas en su vida, pero personas más mayores sí lo han tenido. Hay gente que no tiene parámetros de respuesta ante esta situación, y es curioso también, y aquí os digo un poco por lo que yo he recibido de pacientes que me lo han transmitido, la época de los 2 primeros meses, la gente estaba primero muy insegura, no sabía qué iba a pasar, pero de alguna forma es como si hubieran vuelto a su
a ver, a lo mejor puede parecer una barbaridad, han vuelto al seno materno, donde se han sentido arropados, ha empezado a dar valor a cosas que antes no estábamos dando valor, a la familia, a comer juntos, a cosas muy elementales que durante mucho tiempo la sociedad occidental lo ha dejado un poco de lado. Esa es mi impresión. Bueno, tenemos algunas preguntas que no me estaban llegando a mí directamente, me las ha dado ahora Jaime, que es apoyo técnico que tengo detrás, y creo que Silvia, creo que esta la tienes que contestar tú. Lo que pasa es que como me la pasa Jaime hace de intermediario, lo siento porque no veo quién hace la pregunta. Dice, me gustaría hacer una observación. Cuando estamos trabajando en casa, decimos que es teletrabajo. Sin embargo, en mi opinión, lo que estamos haciendo no es teletrabajo. Se trata de trabajo en casa durante el confinamiento. Es distinto y de ahí que el estrés que este hecho genera es importante. Totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros cuando arrancamos en 2017 el teletrabajo, lo llamábamos trabajo flexible, ¿vale? Es decir, no tenías por qué trabajar en tu casa, podías estar trabajando en cualquier lugar del mundo. Bueno, a mí me ha pasado de tener que estar en un hospital y aprovechar y trabajar. O sea, lo que permite la tecnología es precisamente esto. Lo que nos ha pasado durante el confinamiento no es teletrabajo. Nos hemos visto obligados a una situación que no es voluntaria. O sea, el trabajo flexible o el teletrabajo se basaba precisamente en la voluntariedad, la confianza, la reversibilidad de la situación, porque puedo empezar y decir, mira, no, prefiero irme a la oficina, o tu propio responsable decir, mira, no, quiero a mi equipo en la oficina por el motivo que sea. Era reversible. Nos hemos visto en una situación que es obligada por un tema de proteger la salud y la exposición a un riesgo. Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo con el comentario de la persona que lo ha comentado, porque lo estamos viviendo todos, todos. Yo he sido siempre partidaria del teletrabajo con unos límites y me lo estoy replanteando. Porque yo, en mi caso, me gustaría volver a la oficina. O sea, esto está bien, elegido y en un entorno pues que tengas al niño colocado con los abuelos en la guardería, que puedas trabajar, que realmente te puedas desarrollar, ¿no? No me enrollo porque si no os cuento aquí. Sí, Es así, efectivamente. Pero Silvia, tú te has librado de hacer los deberes con tu hijo. Sí, creo que también es duro. Hay otra pregunta de componente más clínico, ¿vale? Lisa y Merche, a ver si queréis contestarla. Me dicen, entiendo que los cuadros de ansiedad que una persona puede presentar son variopintos y muy diferentes desde diferentes variables. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos base que habitualmente indican un posible inicio de un proceso de ansiedad? O sea, ¿cómo podemos identificar y adelantarnos al desarrollo de un proceso de ansiedad? ¿Quieres, Elisa? Merche. Bueno, pues a ver, habría que diferenciar síntomas a nivel físico, síntomas a nivel mental, pero bueno, los primeros indicios pueden ser a nivel físico, enseguida se nota, ¿no? En el cuerpo, pues activación, a lo mejor presión en el pecho o necesidad de estar constantemente como si te faltara un poco de aire, tensión muscular, ¿vale? Trastornos alimentarios también, ¿no? Trastornos en el aparato digestivo, trastornos del sueño, problemas para conciliar el sueño o me despierto muchas veces durante la noche. A nivel emocional, irritabilidad, por ejemplo, ¿no? La irritabilidad, la dispersión es otra de las a nivel mental, y luego también la rumiación, ¿no? La rumiación mental, el no puedo parar de pensar, no puedo parar. Y bueno, pues son muchos síntomas, ¿no? Pero seguro que Elisa añade más. Es que son muchos, es que depende Sí. un poco emocionalidad, pensamiento y corporalidad. Está en las tres, en la triada esa, ¿no? Entonces, es aquello que te desestabiliza, es aquello a lo cual tú ves que no puedes responder a una situación determinada, ¿no? Y como que te faltan recursos para responder. Y si respondes, a veces
respondes por exceso o bien por defecto, pero prácticamente más por exceso. Entonces ahí es donde, bueno, pues el cuerpo es verdad que es muy inteligente y te avisa. El cuerpo es muy, muy hábil para avisarte si estás viviendo una situación de estrés o de ansiedad excesiva. Mira, hablabas, Sí, Merche, sí, perdón. decías lo de la conducta alimentaria y otra de las conclusiones de este estudio en el que estamos dando vueltas dice que el 40% de los participantes ha incrementado el consumo de alimentos de alto contenido calórico. 40% Sí. alto contenido calórico y dice, y el 46% redujo la práctica de ejercicio físico. Lógico, ¿no? Sí. Quizás hoy estamos aquí hablando de psicología, a lo mejor hay que hacer otro y traernos a gente de gimnasios, ¿no? Que nos hablen, ¿no? Los personal Bueno, es que trainers de estos. la práctica física es fundamental para activar todas las hormonas positivas, ¿no? Todas las endorfinas, la serotonina, el ejercicio físico. Y yo creo que yo me lo han comentado también muchos pacientes que han encontrado un recurso para ellos que les ha ayudado a estabilizarse, ha sido el cocinar. Sí. Entonces, por eso ibas a los supermercados y faltaban harinas, a la gente le ha dado por hacer repostería, por hacer su pan. Y claro, este tipo de alimentos y los dulces es como psicológicamente nos dan sensación de bienestar, ¿no? Es que necesitamos tener esa sensación de bienestar, venga de donde venga, ¿no? Y claro, el alimento es así como las adicciones, ¿no? Que están subiendo las adicciones. Hay más consumo de alcohol también. Ojo con eso, porque es la manera desadaptativa que tenemos de huir de esa sensación de malestar, ¿no? De tratar de equilibrar, pero de manera negativa, ¿no? Para nosotros. Mira, os comparto una reflexión de uno de los asistentes donde realmente dice, y creo que tiene toda la razón, que parece como que siempre nos centramos en las familias con niños que son como que los que lo están pasando mal, ¿no? Y lo que viene a decir es que estar solo también implica un reto y un desafío, ¿no? Ya lo Sí, que creo. es lo mismo. Luego otra persona nos escribe, es que como me han hecho intermediario no sé quién el origen, quién escribe, pero bueno, se sentirá, supongo que se identificará con el mensaje. Dice, yo trabajo en hostelería y lo que veo es que ya en sí teníamos que tener mucho cuidado con los alimentos, pero ahora estamos teniendo más prevención y eso afecta en el rendimiento del trabajo, ya que nos estresa mucho el pensar en si hay un contagio, ¿no? Gente que pues, también es esa nueva normalidad. Silvia, tú que estás aquí más por el lado de la empresa, el cómo puede afectar al rendimiento las medidas de seguridad. Sí. Y luego esta ya es pregunta. Dice, un tema que me preocupa es el abuso de las pantallas en los niños. Yo noto que cada vez son más dependientes de ellas y los padres terminamos utilizándolas para poder trabajar en muchos momentos, ¿no? Entonces les entregamos la pantalla. ¿Qué efecto creéis que puede tener también, ¿no? Porque realmente ha sido el refugio de los niños, bueno, y de los adultos. Los adultos a lo mejor la mitad ha sido la repostería, la mitad del tiempo y la otra mitad las pantallas. Pero que este abuso, ¿no? Este sobreexceso de pantallas en jóvenes y en niños, ¿cómo lo veis? ¿Qué efecto creéis que puede tener? Lisa, Mercedes. Pues de todo Bueno, y tipo, Silvia, de todo tipo. Yo casi que no quiero oírlo, porque le dejo la pantalla. Yo cuento algo que me transmitió una paciente privada en la parte de, bueno, es una madre que tiene unas gemelas de 7 años y que le entra ahí la culpa, ahora le entra la culpa de que a sus hijas las ha casi enchufado a la tablet durante muchas horas y que ahora las niñas están en un estado de irritabilidad y que no hay forma de que se conformen con nada hasta que no se les da el premio de la tablet, ¿no? Pues hombre, yo creo que la tablet está bien. A una niña de 7 años yo se lo dije, no, es que se lo regalaron los abuelos, ya, pero la que tienes que manejar tú, en qué momentos del día tiene que utilizar esas niñas la tablet, eres tú, no es tu hija. Con lo cual es un poco, vale, le vamos a dar un juguete, pero el juguete se lo tenemos que dar nosotros en unas horas determinadas y a veces como recompensa de algo que has hecho.
algo bueno que has hecho, pero si no es, yo creo que es un mal uso por parte de los padres, porque también es un poco, hombre, dice, yo reconozco que le dejo la tablet y yo estoy más tranquila, me dejan media hora de rato, bueno, ya, pero es que también puedes jugar con ellos, también puedes organizar actividades con una niña de 7 años, dices una de 14 o de 16 es más complicado, pero con una niña de 7 años pues, estamos un poquito incurriendo a cosas que no son muy saludables. Bueno, una pregunta, Silvia, esta es para ti. Es si prevéis un aumento de un repunte del absentismo. La palabra repunte aquí tiene un punto perverso, ¿no? Porque lo que te está diciendo es que ya había antes absentismo, y ahora sube otra vez, ¿no? Yo diría simplemente si prevéis que va a haber absentismo. Bueno, nosotros tenemos una población muy joven realmente. El absentismo era mínimo. O sea, si veis nuestros porcentajes, había esa flexibilidad tan amplia que trabajas por objetivos. Realmente no había. No sé qué va a ocurrir ahora por todo esto que estamos hablando. O sea, ojalá tuviéramos una bola de cristal y pudiéramos prever para poder ayudar, pero creo que lo vamos a ir viendo día a día. Me temo que no vamos a tener esa bola de cristal para poder establecer esos protocolos con los tiempos suficientes. En materia de salud va a ser complicadísimo. Y ojalá, pero... Bien, yo creo que esta puede ser la última pregunta y os la voy a hacer a las 3. La realiza es un colega psicólogo, José Luis Bulnes, que dice, ¿cómo nos afecta la sobreinformación que tenemos en estos días? ¿Es mejor estar informados o meternos en un segundo nivel? ¿Qué creéis? ¿Debemos mantenernos al margen de los números, de los datos, de las ruedas de prensa, las comparecencias? ¿O debemos afrontarlo con valentía y determinación? Ya. Bueno, no son incompatibles esas dos cosas, ¿eh? Yo voy a dar mi opinión, que es mi opinión personal, no, es mi opinión personal y lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Yo creo que una de las maneras también de autocuidarnos es filtrar mucho y dosificar mucho la información que tenemos. Yo particularmente en mi casa no estoy poniendo televisión, no se ve televisión, toda la información que llega es a través de prensa escrita y de fuentes fidedignas, porque en los grupos está circulando, sobre todo en los grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales están circulando un montón de información contradictoria, falsa, bulos, o sea, hay mucha gente que está aprovechando, ¿no? Para, no sé para qué, para crear más confusión. Entonces, yo estoy cuidando mucho lo que veo y yo particularmente solamente una vez al día, que es por la mañana, leo, me informo y ya hasta el día siguiente. No es falta de responsabilidad, yo creo que es cuidado, es autocuidado, porque el exceso de información nos puede llevar a un exceso de preocupación y además a un exceso de actividad mental que no es nada positivo. Sí, término que creo, no recuerdo si que es un autor catalán, que es la infoxicación, ¿no? Sí, efectivamente. Silvia, Elisa, ya terminar, ¿qué opináis también sobre el acceso a la información? Sí. O si queréis apuntar algo final? Yo, Sí, bueno. Silvia, por ejemplo. No, Sí. yo lo comentaba al principio, que en el inicio fue tremendo porque era muchísima información, un revuelo, TSIC, mascarillas en China, fue como una avalancha de información tremenda. Nosotros es verdad que hemos tenido la suerte que nuestros compañeros de comunicación todas las mañanas han hecho un podcast con un médico y luego con compañeros interviniendo para poder filtrar un poco esa información. Todas las mañanas con tu desayuno tenías a alguien de la empresa contándote un poco la realidad de lo que estaba pasando. Filtrado, pero sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es una pasada. Elisa, ¿quieres apuntar algo Sí. para terminar? Sí, es una pasada, como me quedo con la palabra, ¿no? Y me quedo con que todo el mundo opina sin ningún criterio, o sea, si pones la televisión, yo ya la televisión no me reconoce porque yo no la pongo, o sea, nada más me pongo un programa
de buena fuente que la pongo a la hora de la comida y ahí ya es lo único que veo a lo largo del día. Pero la pauta que yo le doy a mis pacientes cuando me decían es que dicen tantas cosas y tal, es no veas la televisión y si la ves, si quieres saber las noticias, es en un momento del día, que puede ser el mediodía, no por la noche porque te puede condicionar de cara al sueño, o bien un día a la semana. Si tú ves las noticias el sábado, te dicen todas las noticias de toda la semana. Y con eso vas más libre, digamos, de tensión y de ansiedad. Bueno, pues dejadme terminar. Tengo aquí recogido una entrevista que le hicieron a Luis Rojas Marcos, al psiquiatra, este fin de semana, y de las preguntas que le hacían, había una en la que se recreaba, donde hablaba de la importancia de imaginar el futuro, de proyectarnos a futuro. Cuando yo leía la entrevista, y en este pasaje en concreto, yo recordaba a Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, que estuvo en Auschwitz, en los campos de concentración, escribió aquel libro del hombre en busca de sentido, y donde él contaba en el libro que era precisamente imaginar lo que iba a hacer cuando saliera del campo de concentración, lo que le ayudó a superar aquel confinamiento bastante más desagradable que el nuestro. Leo literalmente lo que dice Luis Rojas Marcos, ¿no? Dice, imaginar el futuro y recordar el pasado. Nos ayuda a proyectar y decirnos a nosotros mismos que esta situación es temporal y que la superaremos. El sentido de futuro es muy importante en los seres humanos. Siempre estamos pensando y hablando de lo que haremos en un futuro y forma parte de nuestra rutina diaria. ¿Qué haremos por la tarde? ¿Qué haremos el fin de semana? ¿Dónde iremos este verano? Cuando no podemos proyectar, podemos sentir ansiedad y con el paso del tiempo esa ansiedad se transforma en depresión. El mensaje de Luis Rojas Marcos, y creo que coincide con lo que hemos hablado aquí, es no dejar de imaginar, no dejar de hacer planes, y volvemos al concepto del principio, la incertidumbre, ¿no? Luchar contra esa incertidumbre haciendo planes y siguiendo, pues, estando vivos. Elisa, Silvia, Merche, las tres, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos durante esta hora y bueno, pues que podamos vernos próximamente, a lo mejor podemos hacerlo ya juntos en torno a una mesa, sin mascarillas ni nada, la próxima vez. Muchas gracias a vosotras. Pasará. Esto también pasará. Gracias. Seguro, y saldremos claro. más fuertes. Seguro que salimos más fuertes. Eso seguro. Sí, sí, sí. Y gracias a mis compañeros Jaime, Andrea y Sinara también. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.